Día para todos nuestros amigos de BPI TV, una vez más nuestra cita miércoles. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos todos los días, más personas a través de nuestro Instagram, @BPI TV, a través de ustedes también en YouTube. Recuerden que esta entrevista que siempre hacemos los días miércoles, luego queda colgada en nuestra galería para que la puedan revisar las veces que sea necesaria. Hoy vamos a recibir una clase magistral, una clase constitucional. Y yo siempre he dicho, desde que conozco a Gerardo Blay, que lo conozco desde hace muchísimos años y que lo quiero mucho, que este es un hombre realmente que debería dedicarse a eso, a las leyes, que es lo que es realmente él, ya lo vamos a decir. Pero que se dedique a explicarle al país constitucionalmente qué puede ser y qué no puede ser. Constitucionalmente qué se está haciendo mal y qué no. Y constitucionalmente por qué no se está cumpliendo nuestra Constitución. Quizás dejamos esa última pregunta para la parte final de nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida a Gerardo Blay, abogado, experto en materia constitucional, bueno, tiene sus posgrados y es un hombre realmente muy claro cuando hablamos de esto. Gerardo, te invito por eso. Gracias, un placer, un honor tenerte con nosotros. Gracias a los Cecilia y a todos los que nos están viendo a través de estos pocos medios que gracias a Dios que existen, como BPI y a toda la gente que se está conectando por Instagram. Sí. Tengo buscabas tú, ¿desde cuándo Gerardo Blay no habla? Desde febrero, no me invitan a ningún programa a hablar de Venezuela. Gerardo Blay no es invitado a un programa. Eso es muy triste porque además tú tienes muchas cosas que aportar y me encanta porque yo creo que hay muchos temas que podemos revisarlos desde el punto de vista constitucional. Y quiero empezar por las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, cuando en la OEA le dedica el 80% de su discurso a Venezuela y dice cosas muy, muy tremendas, muy terribles, que uno como ciudadano venezolano que estamos viviendo aquí, que estamos padeciendo lo que está pasando en Venezuela, dice, Dios mío, pero ¿y esto puede tener alguna repercusión? Me gustaría que lo analicemos. Una de esas cosas es que él solicita la salida de Venezuela de la OEA. No sé hasta qué punto a Venezuela le conviene eso, porque ya sigue siendo sus cosas a su manera con una anarquía absoluta. Pero hay otras cosas más de su discurso que son importantes y que vamos a analizar. Comencemos por allí, por ese discurso del vicepresidente. Bueno, fíjate que Venezuela, cuando estaba Chávez presidente, ya había rechazado y se había salido de todo lo que significa el sistema interamericano de justicia, específicamente de la Corte Interamericana de Justicia, que tiene su sede en San José, en Costa Rica. Esa corte, por ejemplo, una de las sentencias más famosas que ha tenido en repercusión en Venezuela, la verdad es que recuerdo dos en este momento. Una primera que fue con los hechos del Caracazo y una ONG venezolana demandó la indemnización y después de muchos años, porque esos procesos son muy lentos cuando son en este tipo de cortes internacionales, condenó al Estado venezolano por los muertos del Caracazo, sí, que en aquella época estaba, creo que era Carlos Andrés Pérez, de presidente de la República, por los excesos y los abusos de poder y etcétera. Y Chávez alabó esa sentencia. Y la alabó, y dijo que la iba a cumplir y que iba a indemnizar a las víctimas del Caracazo y a sus familiares, etcétera. Luego, cuando sale la sentencia que declara que la inhabilitación de Leopoldo López es inconstitucional y que había sido hecha de manera política cuando Leopoldo quería ser alcalde metropolitano, sí, antes de Ledesma en ese momento, y yo fui a ese juicio, en la Corte Interamericana, yo estuve en la audiencia pública, oí todos los alegatos, oí la pésima defensa que hizo el representante de Chávez en ese momento y fue condenada a Venezuela y fue ordenada que a Leopoldo se le restablecieran, Leopoldo López me refiero, se le restablecieran todos sus derechos políticos y esa sentencia fue rechazada por Chávez, por el Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados que estaban en ese momento y todos dijeron que no cumplían las órdenes de esa corte. O sea, un historial de condenas. Cuando te interesaba porque condenaba algún hecho de la Cuarta República, claro, alababas, sí, al sistema interamericano de justicia. Cuando la sentencia no te convenía porque políticamente estaba dándole habilitación política a un líder de la oposición venezolana, entonces no vale. Y ahí comenzó la salida de Venezuela de todo este sistema interamericano que depende de la OEA. Luego más tarde, cuando ya Chávez estaba enfermo incluso, también envió una carta, no fue Maduro creo, porque estaba Delcy Rodríguez de canciller, y fue la que envía la carta a la OEA para salirse también de la OEA. Eso cuando tú envías un Estado perteneciente a la OEA
de acuerdo a su propio tratado, se quiere salir, una vez que notifica, pasan 2 años para que pueda ejecutar esa salida, ¿no? No es una salida automática, no es que usted renuncie al trabajo, por ejemplo, y te fuiste al día siguiente o pagaste un preaviso. Bueno, el preaviso aquí es de 2 años. Por lo tanto, salir de la OEA en este momento, como está pidiendo el vicepresidente Pence, no va a tener sino, si lo deciden los países, porque lo pueden expulsar por violaciones a la Carta Democrática Interamericana constantes y consecuentes y constitucionarias durante todos estos años. Hay suficientes causales para sacar a Venezuela de la OEA, pero es que ya Venezuela pidió salir. Entonces queda como un poco adelantar los tiempos. Yo creo o sea que no procede. Puede proceder, pero no le importa a un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro. No le importa porque incluso porque si no está cumpliendo la Constitución. En las intervenciones que estaban hablando allí, donde habló Pence, donde habló Almagro, etcétera. Y donde habló el propio representante Moncada de Venezuela. Samuel Moncada se salió y habló a los medios afuera, pero dijo no voy hasta participar en esta show, en esta farsa, etcétera. Entonces, pero yo creo que más importante que eso, hay otras cosas que dijo Pence en ese discurso que merecen análisis político, constitucional y de derecho internacional también. Hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Mucha gente se preguntará qué es eso. Él dijo, Venezuela está a punto de convertirse en un estado fallido. Y mucha gente no tiene, y no tiene por qué tenerlo, el conocimiento técnico de saber qué es un estado fallido. ¿Hay alguna diferencia con una dictadura? Un estado fallido es peor que una dictadura, porque en una dictadura, por ejemplo, vamos a poner una dictadura típica de derecha como fue la de Pinochet en Chile, pues en una dictadura hay un control férreo del poder, tiene control sobre sus límites de jurisdicción y sobre los habitantes, pero el Estado no ha fallado ¿en qué? En proveerle servicios, y en proveerle salud, y en proveerle medicina, en proveerle vivienda, en proveerle educación a su población. Ok, perfecto. Ha cercenado la libertad de los ciudadanos para elegir su propio destino y su propio gobierno, pero no significa que el Estado como tal sea fallido en el sentido de que no ha dejado de no ha cumplido con su trabajo, ocuparse de sus funciones vitales o importantes para que un pueblo pueda sobrevivir. Pero lo que estamos viviendo en Venezuela entonces sí es un estado fallido. Cuando dice Pence esto, porque yo he escuchado esta frase dicha por mucha gente por mucho tiempo durante estos 20 años, ¿no? Incluso articulistas muy serios y decían, no, que estamos en un estado fallido, etcétera, porque no había separación de poderes, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia que lo diga el vicepresidente de la República, Gerardo? Es que el vicepresidente de los hechos han cambiado de una manera tal y se han deteriorado de una manera tal que por primera vez yo creo que alguien está diciendo estado fallido en el sentido real de lo que significa estado fallido en toda la doctrina internacional y la doctrina constitucional. No hay acuerdo absoluto sobre lo que significa estado fallido. Hay algunos que son extremistas y dicen, bueno, el Estado se disuelve. Cuando el Estado se disuelve es un Estado que no se sabe quién gobierna, que la corrupción ha invadido todos los campos, que la Fuerza Armada no puede controlar a la población que está simplemente diseminada. Esa es una tesis muy extrema. Pero es cuando tú puedes hablar de Estado fallido, cuando la institucionalidad del Estado, que es esa que está contemplada en la Constitución, no puede cumplir ni cumple las funciones para las cuales está determinado que son sus competencias. Cuando un sistema judicial no provee justicia, cuando un sistema constitucional o de protección de la Constitución no protege a la Constitución, cuando un gobierno no provee los mínimos servicios indispensables y asegura los mínimos derechos de los ciudadanos para sobrevivir dentro de un territorio, cuando se produce una diáspora de la población, como la estamos viviendo los venezolanos, sobre todo acentuada en el último año, en estos últimos 12 meses, acentuada en todas nuestras fronteras y de una forma inhumana. Cuando tú ves que todos los estados vecinos y hasta no vecinos, más alejados, están preocupados por esa población de ciudadanos venezolanos que han tenido que emigrar forzados y que se van convirtiendo ya casi que en un problema no solamente latinoamericano, sino también del continente europeo y de todo lo que significa Centroamérica y los Estados Unidos y hasta Canadá, cuando se está convirtiendo esta diáspora en es simplemente el Estado, sus instituciones son incapaces de responder a las necesidades mínimas
de una población dentro de un territorio. Pence Entonces, dijo allí además, podrías empezar a hablar, claro, por fin, de un estado fallido. Y la repercusión que los Estados Unidos lo diga y lo considere, independientemente de que Pence haya dicho que el presidente Maduro debe asistir a la OEA para presentar cuentas, para restituir la democracia, para además presentar cuentas sobre presunta corrupción. De eso vamos a hablar también en la próxima parte, porque te voy a preguntar sobre el antejuicio de mérito que ha solicitado el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Pero la repercusión para Venezuela de que la primera potencia mundial, como se lo recordaron ayer a Maduro, ojo, no hable mal del gobierno de Estados Unidos, porque esta es la primera potencia mundial, señor Maduro, se le está olvidando. Eso fue también una advertencia del representante de la Organización de Estados Americanos allí en la OEA. Volviendo entonces al principio de tu pregunta, cuando las organizaciones internacionales de las cuales es miembro un Estado, y ese Estado está en un proceso de disolución institucional y de proveer de lo mínimo indispensable a su población para su subsistencia, y cuando institucional no hay ni que decirlo, en Venezuela no hay instituciones y no hay seguridad jurídica y no hay Estado de Derecho democrático y de justicia como dice la Constitución. Entonces cuando tú tienes todo eso y son ya no los estados, un estado en particular, en este caso el vicepresidente de los Estados Unidos, sino que esta calificación puede ser dada por muchos estados y eso sí determina la obligación del mundo democrático a actuar en consecuencia para impedir que todos los daños que se estén causando sigan profundizándose y siga muriendo gente. Tenemos que hacer una pausa en nuestro programa del día de hoy. Alba Cecilia en directo continúa a través de YouTube. Recuerden ustedes que siempre estoy pues auxiliada, pero con todo el cariño del mundo por la gente de Charrasca. Mi outfit de hoy es de Charrasca como siempre, @tienda Charrasca. Gracias muchachas. Una pausa y ya venimos con más. Seguimos con el Instagram también.